Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Encantada de tenerte por aquí. Muy Igualmente. bien, Yoli, súper contentas de podernos conectar, de estar por aquí presente, de tener la conversación del día de hoy, maravilloso, este, con un tema espectacular, creo yo, porque nos toca a muchos de muchas maneras. Por aquí se siguen conectando, se siguen uniendo los días nuevamente hoy en este espacio para encontrarnos y conversar acerca de cosas que, a ver, nos vienen afectando, nos vienen moviendo de una u otra manera y que van significando cambios, ajustes, cosas que vamos realizando en nuestra vida. Aquí seguimos esperando, ya se van uniendo, bienvenidos, todos los que se están uniendo a la conversación del día de hoy. Gratos de tenerlos por aquí, como siempre. Gracias a Yoli Castro, que, bueno, me imagino que habrá hecho montones de esfuerzos para lograr esta conexión, que, como sabemos, en varias zonas aquí de Venezuela, pues la luz, el internet, etcétera, pues hacen sus trampitas y sus cosas por allí. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Luchando Así para que las es. cosas surjan y vayan muy bien. Eso es parte de uno de los tantos duelos que tenemos que hacer, ¿no? La pérdida de la comodidad. Así es. Excelente. Bueno, Xiomara, saludos, bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Y bueno, vamos a presentar quién es la persona con la que vamos a conversar el día de hoy. Se trata de Yoli Castro, ella es especialista en Derecho Mercantil. ¿Qué tal? Aquí tenemos un abogado y en Derechos Humanos. Es practitioner en PNL, diplomada en Liderazgo y Responsabilidad Social Empresarial y es coach, sí, coach certificada en PNL de vida, coach organizacional, coach directivo y certificada en coach de equipo. De manera que tenemos a Yoli certificada por todas esas partes de coaching que podemos imaginar, de manera que estamos aquí súper agradecidos por, bueno, porque hayas aceptado este convite del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de el duelo, eh, aspecto que es tan importante porque no es solamente, bueno, que alguien pase a otro plano. Ahí no solamente está centrado el duelo. El duelo se plantea cuando nos divorciamos, cuando los hijos se van, cuando terminan ciertos aspectos de nuestra vida que formaban pues una trayectoria muy larga y que bueno, dejan de existir y que conformaban, por así decirlo, uno de nuestros pilares. Los duelos se dan por las distancias que se crean de pronto entre los amigos porque se van para otros lugares, para otras distancias, y ya esa frecuencia en la que los veíamos, con que estábamos cerca, ya no se producen, porque de pronto los hijos toman otros afectos, otras cercanías, y entonces ya dejan de estar tan cerca de las figuras que lo fueron formando, que estuvieron como las primeras, vamos a decir, momentos de su desarrollo. Entonces, como vemos, los duelos están enmarcados en muchos aspectos. Pero aquí yo le iba a ser la especialista del día de hoy que nos va a hablar acerca de todo esto. Y yo tengo una primera pregunta para ti, Yoli. ¿Cómo se sabe que estamos en un proceso de duelo? Bueno, fíjate, un abrazo para todos los que están acá, mis abrazos y que mis palabras puedan llegar un poquitito a cada uno de los corazones de ustedes para que les pueda servir en hacer esta transición. Me preguntabas cómo sabemos que estamos en duelo. Estamos en duelo cuando estamos frente a una pérdida de algo,
cuando estamos haciendo una transición de haber dejado algo que tuvimos y llegar a sentir un poco de paz, de tranquilidad y la aceptación de ese objeto, de ese bien, de la persona, de sensaciones y emociones o de estados que hemos vivido y que ahora ya no van a estar más con nosotros, ya no vuelven más a nuestra vida. Entonces hay una sensación de tristeza muchas veces, hay una sensación de pérdida, está el sentido real de que hay un cambio en nuestras vidas. Soy de las que creo que todo ser sintiente que sabe que está, que ha perdido algo y que quiera vivir en plenitud, sabe que ese proceso tiene que vivirlo. Y tiene que vivirlo porque es esa sensación y esa realidad de que algo que tuvimos ya no lo tenemos. Wow, algo que tuvimos ya no lo tenemos. Bueno, estamos conversando con Yoli Castro, súper agradecida por este encuentro. Y te pregunto, ¿existe algún tiempo referencial para hacer el proceso del duelo? Y durante ese proceso se transita por algún tipo de fases, cambios, algo que se pueda como identificar. Sí, fíjate, los grandes estudiosos en materia de duelo eh, hablan que el duelo más o menos tiene un periodo de aceptación para llegar a una fase de aceptación más o menos, más corto, más largo, un periodo aproximado de un año. Sin embargo, esto no es una condición sine qua non. Esto es una condición que cambia, depende de muchos factores que son diferentes en cada persona, en cada situación en la que se vive. Puede ser mucho más largo, pueden ser mucho más cortos, dependen, por ejemplo, de las herramientas emocionales que tenga el doliente, depende de cómo haya sido la pérdida de ese de esa situación, de ese ser humano que nos ha acompañado, o la pérdida de cuando alguien emigra y se va, depende como sea, en el caso de la migración, cómo es la acogida en el nuevo lugar donde está. Depende de cómo sea la integración en su nuevo estilo de vida, pero en el caso de fallecimiento o en el caso de un divorcio o en un caso de esto, depende también cómo ha sido la relación afectiva con la persona que nos ha acompañado, depende también cómo manejo mis culpas, mis miedos, qué conversaciones tuve o no tuve, qué tiempo me dio de despedirme o no de despedirme de la persona. Tiene que ver muchísimo con cómo haya sido, si es el caso de una enfermedad, cómo haya sido el periodo de la enfermedad, pero también es el duelo que enfrenta la persona que está ante la noticia que tiene una enfermedad probablemente degenerativa, incurable, que lo puede llevar al final de sus días. Esa persona también transita un duelo. Entonces depende, ese tiempo que te acabo de decir, depende del acompañamiento que tenga, el sistema de apoyo que esté a su lado, para que ese proceso se haga más largo, menos largo. Inclusive se habla muchísimo que hay diferentes tipos de duelo. Antes de entrar a la fase, me gustaría decirte, por ejemplo, hay duelos que son mucho más crónicos, más complicados porque no se han atendido en su periodo correcto. Otros se hablan que son muchísimo más complejos. Sin embargo, fíjate tú, antes de entrar a la fase, me gustaría decirte algo para darle fuerza a tus palabras. Cuando tú decías acerca de los diferentes tipos de duelos, ¿no? Hay duelos, por ejemplo, los duelos relacionales, que son las pérdidas de las personas cercanas, que incluyen fallecimientos, divorcios, separaciones.
también la vivencia de desaparición, de abandono, inclusive también de abusos sexuales, eso también genera una pérdida. Y son también pérdidas relacionales. También hay pérdidas intrapersonales, por eso antes de entrar a la fase me gustaría dejar esto muy claro, porque las fases dependen de este tipo de duelos. Hay pérdidas intrapersonales que tienen que ver con nosotros mismos, es decir, con la capacidad de que algunas pérdidas de capacidades intelectuales o físicas propias. Cuando la gente siente que va entrando en un proceso de Alzheimer, o cuando una persona siente que capacidades cognitivas se le están yendo, o la pérdida de algo físico como es la pérdida de un brazo, de un órgano, de una pierna, o de cualquiera de estos aspectos físicos, o han tenido un accidente y le genera la pérdida de, ¿por qué no?, por decirlo, de la belleza, y generan en un estado de deformidad. En este caso, pues, haber padecido una enfermedad de COVID, eso también es ¿cómo me manejo esos miedos, no? También están las pérdidas materiales. ¿Cómo le hago frente a esas diferentes fases? Como por ejemplo los problemas del sector de turismo que se vinieron abajo. ¿Te imaginas a los dueños de negocios que de repente se vieron sin su entrada económica y que ya no pudieron por un periodo tener la misma fuente de ingresos y entraron en shock? Por ejemplo, relacionados con negocios de ocio, relacionados también con el tiempo libre, con la generación de ingresos. Eso también son pérdidas. Pero también hay pérdidas evolutivas relacionados con los ciclos vitales, cuando pasamos de una etapa de niñez a la adolescencia, cuando de la adolescencia vamos pasando a la madurez, cuando ya sabemos que los padres no son los que nos están manteniendo, sino que tenemos que generar nuestros propios ingresos, hay una pérdida también de ese confort y hay como un miedo para entrar a una nueva etapa. Entonces, muchos autores han hablado tanto acerca de las diferentes etapas, y hay una gran escritora que recuerdo que en una oportunidad leí ese libro, me encantó, que es La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, que ella habla sobre el proceso emocional como algo completamente natural ante la pérdida de una persona, de un objeto o un evento significativo en donde el vínculo afectivo se rompe. Y ella habla que normalmente hay diferentes fases que se manifiestan en sentimientos de tristeza, de enfado, de rabia, hay culpa y hay autorreproches, van acompañados muchas veces con ansiedad, con la sensación de soledad, con confusión, ofuscación, incluso se sienten abrumada la persona. Y que estas etapas van a ir evolucionando según lo que hablaba anteriormente, el tipo de duelo que se tenga, el tipo de relación que se tenía con el objeto o con la persona perdida. Y que ella, Elizabeth Kubler-Ross, habla que ella no es la única, para decirte que no es la única que ha hablado sobre las diferentes etapas, pero ella la condensó y grandes escuelas de psicólogos y de respetando una psicóloga como eres tú, que manejas también muy bien este tema, traigo como colación para compartir con ustedes la clasificación o esa etapa que nos trae Elizabeth Kubler-Ross. Ella dice que cuando nos dan una noticia o vivimos el efecto de la pérdida de algo, entramos por diferentes etapas. Habla de la etapa de negación, la gente que entra en shock. Entra en shock. Y muchas veces esa etapa de entrar en asombro, no puede ser, me está pasando a mí, esto es real, no es real. Esta etapa de negación es el rechazo a lo que se tiene ante los hechos de una realidad que está sucediendo. Luego puede pasar la persona a una etapa de ira. Oye, pero
la presencia de un sentimiento hacia aquello que me está ocasionando un inmenso dolor de la pérdida. No puede ser que me esté pasando a mí. Esto pudo haberse modificado, pudo haberse evitado. Entonces entran en estado muchas veces de ira. Luego hay una etapa de negociación. Entra cada quien con su grupo religioso o con su sistema de creencia, aparece después de la pérdida para intentar hacer un intercambio o un trato, ya sea con Dios o con su entidad superior, que le pueda hacer un alivio, como un bálsamo de paz en su corazón, y entonces empieza, yo te ofrezco esto a cambio de que me pase esto, yo te cambio tal cosa, y empiezo a ofrecer. Yoli se bajó un poquito. Ajá, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Se fue un poquito, se bajó un poquito la voz tuya. Ahorita, perfecto. Sí, es que me están entrando llamadas y entonces, Perfecto. como me entran llamadas, probablemente corta la comunicación. Y luego ella nos trae la etapa de depresión, porque muchas veces, ante la no satisfacción del acuerdo real, como yo esperaba, y las cosas no se solucionan como yo las quería, entonces los resultados negativos de esa fase anterior crece un sentimiento de tristeza, de miedo, desamparo, incertidumbre ante lo que vendrá. Y luego, por último, que es una fase muy interesante que ella nos habla de la etapa de aceptación. Es decir, ante la lucha que tengo, ante el shock, ante la rabia, ante la negociación, ante la depresión, no me queda sino como salida aceptarlo. Ante esta experiencia, el doliente llega a un acuerdo con el acontecimiento, la ve como trágica, sabe que es real, que ya no va a estar más, y que tengo que aprender a vivir ante una nueva realidad. Y se está entrando otra llamada. Se fue la voz ahorita, un momentico. Ok. Se fue la voz un minuto. ¿Ahora? No, no te oímos ahorita. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas ahora? No. No sé si quieres que salga y vuelva a entrar, ¿no? Hola. Quizás mueve el... Oh. No, tiene todo el... Ahora, si quieres, salgo y vuelvo a entrar. No te estoy escuchando. No es necesario, Suri. Yo creo que el problema lo tiene Conchita. Ajá. Ahorita se fue la señal por allá con Yoli, pero yo la escuchaba. Yoli se va a unir nuevamente. Soy por aquí. Entonces, haciendo un pequeñito resumen, Yoli se vuelve a unir a la conversación. Yoli nos habló de las diferentes fases por las cuales pasa el duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación ante todo ese transitar. Y nos habló en una forma espectacular de los diferentes tipos y circunstancias que nos pueden llevar a ver la situación que vivimos como algo, bueno, doloroso, como un proceso de duelo. Por aquí están diciendo, no sé si, no sé qué pasó, Yoli salió de la transmisión, creo que tiene problemas con la conexión. Vamos a ver si se conectan nuevamente. Yoli por aquí. Pero interesante, seguro se vuelve a conectar. Pronto nos vamos a conectar nuevamente. Ya Yoli se está uniendo nuevamente para que se una a la conversación. Ahí tenemos a Yoli nuevamente. Bien, Yoli. Bueno, excelente. Entonces, te decía por último que estábamos en el último punto. Por último te decía que entra en la etapa de que es la parte de aceptación.
que no significa estar de acuerdo Correcto. con lo que ha sucedido, sino que se acepta una realidad, comprendiendo así el sentido de vida. Hasta aquí describe Elizabeth Kubler-Ross. Otros psicólogos y estudiosos de esta materia hablan de la necesidad de incluir una última etapa también, que es la etapa de aprendizaje ante el duelo. Oh, O sea, ok. esto que me está pasando, esto que acabo de vivir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender y modificar en mi nuevo comienzo de vida? ¿Qué puedo incorporar diferente? ¿Qué me ha dejado ese despertar ante esta realidad? ¿Qué puedo hacer más positivo y que me lleve a vivir con mayor bienestar a partir de esta experiencia? Qué interesante eso, Yoli, porque esa última etapa de la cual tú nos estás conversando, ¿no? Del aprendizaje, porque es no solamente haber transitado por todo eso que para algunos puede ser más o menos doloroso, sino también que puedo aprender de allí y que puedo cambiar en esta nueva etapa de mi vida, en este nuevo transitar, en esta nueva circunstancia. Y cuando tú mencionabas, bueno, la pérdida de algún miembro de mi familia o algún miembro de mi cuerpo, que significa una pérdida bien importante. Y en psicología eso se llama el miedo fantasma. Y así se le denomina. Y que simbólico, ¿no? Porque es aquel miembro que imagino que está, más no está. Y el cerebro lo sigue identificando como que su presencia sigue allí, aun cuando físicamente no esté. Y creo que esta metáfora o esta analogía que estoy haciendo en este momento nos sirve enormemente para entrar en ese proceso de aprendizaje, que creo que es un punto álgido de todo esto. Y ¿de qué manera podemos trabajar ese duelo? ¿Se puede hacer solo o siempre necesito un apoyo? ¿Cómo podría saber que necesito ese apoyo Bien, en fíjate, ese transitar, en todo eso que estamos? fíjate, ese duelo eh, es muy importante, eh, sentir un sistema de apoyo, tener a alguien que te acompañe, que te ayude, aunque sea en el silencio, a hacerte sentir, o sea, hacerte ver, no es sentir porque al final yo soy el único responsable de lo que siento, pero sí por lo menos hacerme saber que yo puedo contar con esa persona. ¿Y cuándo saber que una persona necesita la ayuda de un profesional? Cuando el duelo se torna como duelo complicado. Es muy frecuente en los niños y ancianos que se multiplican los sentimientos de dolor, de culpa, de tristeza, incluso se bloquea el proceso de duelo. También necesito probablemente la ayuda de un psicólogo, un terapeuta o un coach en última instancia que esté dispuesto a ayudarme a ver, en el caso de un coach, cómo puedo yo enfrentar esta nueva realidad y qué acciones debo hacer. O sea, cuáles son los cambios que yo necesito hacer. Y entonces con la ayuda de un coach me puede ir ayudando a ver cuáles son esos cambios que son más urgentes y más importantes que yo pudiera decantar a la hora de compartir de asumir esta nueva realidad. Pero también en el caso de un psicólogo, que ya es un especialista diferente, que ya tiene incluso las bases necesarias para acompañar al doliente, que es aquel en que aparece, por ejemplo, en el duelo anticipado, aquel que aparece antes de que suceda la pérdida, como son pronóstico de incurabilidad de un familiar, que le invade la tristeza. Entonces es importante tener a un especialista, un terapeuta, un psicólogo al lado, un psiquiatra, para que me ayude a afrontar esta nueva realidad que voy a vivir. ¿Cómo la puedo abarcar? También la necesito probablemente cuando tengo un duelo retardado, inhibido o negado. Muchas veces las personas
en sus fases iniciales aparentan estar con muchísimo control de la situación y no presentan signos de sufrimiento ante la realidad. Y detrás de ella subyace todo un mar y un universo de tristezas, de miedos, de cambios que no saben enfrentar, y la compañía de una persona especializada es supremamente importante. Pero en el duelo crónico, wow, fundamental, que es cuando la persona no evoluciona hacia su estado de resolución y sola no lo va a poder hacer, porque está sumido dentro de la inmensa tristeza y en un mar de emociones confundidas. Entonces, si no es la ayuda de un especialista en estos casos determinados, la ayuda de un sistema de apoyo de familiares y amigos es fundamental. ¿Se puede hacer solo? Depende, sí, depende de la personalidad que tenga la persona y el tipo de situación que haya tenido, porque si la pérdida no ha significado tanto, ni ha marcado tanto, probablemente tenga la fortaleza para seguir su camino y emprender nuevas realidades. Sin embargo, soy de las que creo, y lo he vivido personalmente, la ayuda de nuestros seres queridos, la ayuda de nuestros amigos, la ayuda de especialistas nos sostiene y nos hacen esta travesía con muchísimo más, con muchísima más paz interior. Yoli, sabes que mencionaste algo allí que me gustaría como resaltar un poquito, porque pensamos que los únicos que sufren procesos de duelo somos los adultos. Y tú mencionaste el duelo en los niños. Tema bien interesante, que creo que eso ameritaría una sola conversación. Sí. Porque a veces cuando se generan divorcios, los padres suelen tomar a los niños como herramienta de poder. Yo puedo aquí controlar, yo te voy a marcar y entonces a partir de eso no te dejo ver a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, primero que el niño ante la situación de separación de los padres vive esto como un duelo. Muy, muy real, porque yo imagino que papá y mamá ya no los voy a ver, ya no van a estar conmigo, el concepto de familia, ya no los voy a poder compartir todos los días. Entonces eso que era frecuente, el estar allí, el despertar y ver a papá y a mamá sonriendo, compartiendo, y a veces, y voy a decir bastante duro, viéndolos discutir, pero por lo menos estaban a mi lado. Porque a veces la ira entre el grupo familiar se transforma en una frecuencia muy particular, pero por lo menos están allí y ahora ya no están. Entonces, los niños suelen asumir el tema de yo soy responsable de esto, tengo yo la culpa de esto, entonces se genera allí en el niño ese sentimiento de responsabilidad, de culpa ante esa ruptura de papá, de lo que es las figuras parentales, ¿no? Entonces ahí son dos cosas, es el duelo por el no existencia, más el hecho de ¿soy yo culpable de esto? Entonces, en el niño, si lo vemos desde esa óptica, hay muchas más, pero ¿qué dices tú? ¿Qué comentas? ¿Qué nos podrías comentar en relación a esto, Sí, fíjate, Yoli? en el duelo, eso es muy interesante, y lo que dices tú es un tema largo para abordarlo en cualquier otro momento. El tema de los niños ante el duelo es supremamente importante, hay que prestarle atención y ayuda. En el caso, voy a comenzar primero por la pérdida de un ser querido, voy a hablar primero por la muerte y luego paso por el divorcio. En el caso de la muerte de un ser querido, al niño hay que decirle la verdad. Hay que buscar ayuda de un especialista para que me acompañe como madre, como padre, como tía, como ente que estoy al lado del niño, para hacerle ver que la muerte es un proceso normal de la vida y que si bien es cierto esa persona no va a estar, darle las bases y la seguridad que no va a estar solo. Que si bien es cierto se le fue uno de sus pilares,
bien sea la abuelita o bien sea una tía o uno de sus padres, cuidado, a veces los dos padres, que el niño sienta la tranquilidad y la seguridad que sigue siendo sostenido por un adulto. Y con respecto al divorcio, mira, qué fundamental es acompañar al niño en este duelo y que sienta que este proceso de separación de sus padres no tiene nada que ver con él, simplemente con la fractura de un entendimiento de dos personas adultas, con la fractura probablemente del amor o del entendimiento entre ambos, y que el amor de los dos padres va a seguir acompañándola, que la presencia de los dos padres van a estar allí en sus momentos importantes de su vida. Toda relación mal llevada en una etapa infantil, mal llevada, ese abandono que el niño siente que no fue bien manejado, a posterioridad lo va a manifestar en relaciones afectivas con sus parejas más adelante. Van a verse reflejados con relaciones que les abandonen probablemente, o van a tener miedo a involucrarse en relaciones afectivas para no ser abandonados porque de niñez sintió fue víctima, por decirlo así, ¿no? Porque como no lo procesó fue víctima. Obviamente cuando lo procesa no se va a ver nunca como víctima, lo va a ver como un proceso que es parte de la vida. Entonces lo va a traspolar más adelante. Entonces, ¿qué es fundamental? Pero también un niño cuando emigra del país, cuando los niños están acostumbrados a una casa o un apartamento con juguetes, sus juguetes más queridos, más anhelados, más deseados, y en una maleta tienen que escoger quizás de 20 juguetes, solo uno. Y de llegar a un entorno diferente. Entonces con los niños hay que le damos como que poca importancia, y porque los niños se adaptan. No, los niños incluso tienen tendencia a expresar menos cuáles son sus emociones. El adulto la verbaliza más, puede distinguir, tengo tristeza, tengo ira, tengo rabia, me siento desolado, me siento solo, abandonado. El niño no lo sabe describir. Entonces, por eso hay que acompañarle. Qué lindo eso que estás mencionando, Yoli, porque, bueno, una de las formas que los psicólogos acompañan esos procesos con los niños es justamente a través del juego, ¿ok? Porque el niño utiliza el juego como una forma de canalizar aquello que no puede expresar de una forma racional, como hacemos los adultos. Entonces utilizan todo lo que tienen a su alrededor para ubicar en el espacio que él no puede ni saber ubicar en forma adecuada, para seguir sobreviviendo en ese mundo que le está tocando vivir, porque se produce un cambio. Y tú mencionaste algo muy interesante, Yoli. Estamos hablando con Yoli Castro acerca de los tipos de duelo. Tú mencionaste, Yoli, algo muy interesante, que yo le coloqué la palabra como de anclas ante la situación de duelo. Y es que ante aquello que vivimos, ¿qué es lo que anclamos? Y en algunos momentos hasta podemos decir, me enamoro, porque cuando me enamoro de alguien, ese alguien se va, o ese alguien se muere, o ese alguien se desaparece. Entonces comienzan a crearse como esos patrones que vamos como colocando como anclas en nuestro cerebro y en nuestro accionar, y en función de eso tomamos decisiones. Muy hermoso ese que tú hiciste acerca de, bueno, yo en este momento lo estoy llamando como anclajes que vamos creando a partir de eso que tú dijiste anteriormente, justamente el tema de los aprendizajes. Y te voy a hacer una preguntita, Yoli. ¿Cómo podemos llevar un poco de agua fresca a quienes hoy en día transitan tanto dolor en el mundo por diferentes circunstancias y que deben, bueno, transitar por ese duelo, sí o sí?
Bien, fíjate, una manera de llevar agua fresca a esas personas que tienen tanto dolor en este momento por diferentes causas es cuando nos conectamos con nuestra parte espiritual. Esa conexión con lo espiritual, más allá de lo corporal, más allá de lo cognitivo, de lo emocional, si hay algo que trasciende a este plano físico y de repente nos conectamos con una fuerza inmensurable, indescriptible, que por cierto Carlos Castañeda solía describirla, es una fuerza inmensurable, indescriptible, inmedible, que yo llamo Dios, y yo comparto con él ese mismo criterio. Cuando creemos en un plan divino perfecto, bien sea cualquiera de las variantes de tus creencias, cualquier sea la representación eh, espiritual acerca de algo que fuera de mí, que cuando yo creo que existe un perfecto orden divino y un plan divino, entendemos entonces que todos los procesos que estamos viviendo son parte de nuestro camino y de nuestro aprendizaje en la vida. Para en el momento en que nos vayamos de este plano terrenal, hemos culminado con nuestra tarea que vinimos a hacer acá. O sea, nuestro sentido de vida solamente se va a ir perfeccionando en la medida en que nuestra misión la vayamos cumpliendo, en la medida en que nuestro proyecto de vida se vaya dando. Hay personas que lo tienen claro, y qué bien que lo tengan claro, pero otras lo van descubriendo en el andar. Y a medida que descubriendo y se dan cuenta que todo, inclusive eh, el proceso de emigrar, el proceso de la pérdida de un negocio, el proceso del fallecimiento de un ser querido, el separarme de esta persona, porque esa persona quizás debía estar en un periodo de mi vida y ya no más, ya no tiene por qué estar, ya lo que vino a hacer en mi vida ya fue importante, ya dejó esa enseñanza y ahora tengo que estar a partir de ahora solo reconstruyendo y edificando mi nuevo quehacer para enfrentarme a un nuevo ser que estoy construyéndolo, y con ese nuevo ser voy a hacer un hacer diferente para luego tener un tener distinto. Qué lindo, Yoli, eso que acabas de traer en este momento cuando dices, esa persona debía estar en este periodo de mi vida por alguna razón. Igual que yo debía estar, él debía estar también en un momento, en un periodo de mi vida. Ocurren algunos momentos que nos preguntamos, ay, bueno, ¿por qué me estoy encontrando con esta persona? ¿Qué está significando esta persona en mi vida en este momento? Y creo que esas son reflexiones que es interesante hacerlo de vez en cuando. Cuando estamos en las sesiones de coaching y que cerramos y que a veces entramos en esos procesos como de, ¿no? De pensar, ¿y qué significa esto que me está trayendo esta persona en este momento? ¿Qué puede significar en mi vida esta conversación que he tenido? ¿Qué cambio estoy produciendo o estoy ayudando a producir a esta persona? Pero también, ¿qué cambio está produciendo esta persona en mí? ¿Por qué entró en este momento en mi vida? Y también la pregunta, el planteamiento tan hermoso que tú acabas de decir, ¿por qué se está alejando en este momento de mi vida? Y en este instante estoy trayendo a mi memoria algo que decía mi profesor de matemáticas, el profesor Mendoza, cuando yo le decía, ay, ¿te recordaste de mí? Y él me decía, no, yo no me recordé, porque se recuerda aquello que se olvida. Y creo que era un planteamiento muy hermoso, porque cuando perdemos a alguien, si lo llevamos presente siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en lo que estamos viviendo, no se ha ido, sigue presente allí. Entonces, ¿se ha perdido? ¿A dónde se ha perdido? Y un poco en la sintonía de lo que tú estás señalando, Yoli. A ver, ¿cuáles serían, Yoli, desde tu punto de vista, esos
cambios inminentes que debemos enfrentar ante una situación de duelo? Te perdí el audio. Ajá. ¿Cuáles podrían ser esos cambios inminentes que debemos enfrentar ante una situación de duelo? Que uno diga, eso sí o sí tenemos que transitar por allí. ¿Cuáles serían esos cambios inminentes desde tu punto de vista? Bueno, vuelvo a dejar claro, depende del tipo de duelo, depende del tipo de circunstancias que se esté transitando, pero en líneas generales, en línea generalizada, podemos decir que se transitan, mira, cambios emocionales, estados de ánimos diferentes, eh, transitar diferentes emociones, hay que dejarlas vivir, hay que sentirlas. También enfrentamos cambios de tipo cognitivo, cuáles son los pensamientos que vienen también a mi psiquis, cuál de esos pensamientos me ayudan a fortalecerme, cuál de esos otros pensamientos, más bien al contrario, me anclan en un estado emocional de depresión o de angustia o de miedo, o me paraliza, no me deja avanzar. Eh, Cambios, por ejemplo, me enfrento en la parte emocional, por ejemplo, a la soledad. Probablemente tengo, en el caso de una pérdida de un ser querido, eh, probablemente vienen cambios bastante interesantes. Fíjate, yo le leía en una oportunidad, y esto me encantaría compartirlo con ustedes, porque en una oportunidad estaba leyendo sobre un libro de Arnaldo Pangrací acerca del dolor no es para siempre. Él hablaba que toda persona doliente necesitaba ser acogida, aceptada y escuchada, independiente del tipo de impacto de duelo que pueda tener. Entonces él decía en el caso de la pérdida, déjame hablarte en el caso de la pérdida de un ser querido, sobre todo ahorita con este COVID-19 que nos dejó muchas pérdidas de amigos, muchas pérdidas de padres, compañeros o hijos. Y él hablaba que la magnitud del dolor era diferente y en el ser sintiente era muy distinto. Por ejemplo, él decía que la pérdida de nuestros padres nos dejaba sin la raíz con los que nos conectaba con la raíz de nuestros ancestros, de nuestros pasados. Entonces, al irse nuestros padres, uno de nuestros padres, nos quedábamos un poquitito como en el aire sin esa raíz que nos sostenía, pero podíamos seguir caminando porque probablemente esa raíz volvía a echar raíz de otra manera, ya no física, sino desde el punto de vista espiritual, siempre iba a estar allí. Cuando se va un hermano o nuestros compañeros de camino, amigo, un vecino o nuestro igual, decía Arnaldo Pangrací, que él decía, perdemos nuestro igual, nuestro par. Entonces, eso nos duele, pero seguimos también nuestro camino y el dolor es fuerte, muy fuerte, pero sin embargo, allí vamos. Cuando perdemos a un hijo, nos mueve el tiempo futuro, es decir, nos quedamos sin el futuro. En el caso de nuestros abuelos o ancestros, perdemos una parte de nuestro pasado. En el caso de nuestros hijos, el dolor es tan intenso porque perdemos nuestra conexión hacia el futuro. Esa esperanza que teníamos de nuestra proyección hacia el futuro se cierra. Entonces, wow, me quedo sin esa conexión hacia lo que me pudiera proyectar hacia el futuro hasta que terminamos de hacer el duelo y luego seguimos caminando sabiendo que puede haber un futuro de una manera diferente. Y decía él que la pérdida de tu cónyuge o de tu compañero de vida era tan fuerte, pero tan fuerte, porque era la pérdida de tu momento presente. Se te alteró tu momento presente.
se te altera tu momento presente porque es con el que tienes planes, proyecto de vida, un plan de acción, una planificación, opciones que tienes con esa persona, tienes fortalezas que unidas tu ser se fortalece más, tienes oportunidades que en unión, en dúo, se les abren una puerta mayor de oportunidades porque es lo que aporta mi compañero y lo que aporta yo. Entonces mi variable de oportunidades en el momento presente probablemente es más grande, pero también le hago frente a mis amenazas en dos personas como un bloque que me ayuda a contener. Entonces, cuando se te va tu compañero, todo tu presente se mueve. Hay que modificarlo porque tengo que aprender a ser alguien distinto. Obviamente, en los tres estados, presente, pasado y futuro, se sale de ello y se puede reconstruir una nueva vida. Súper, súper interesante que nos estás dando, Yoli. Cómo las circunstancias que llevan a ese duelo pueden afectar pasado, presente, futuro de mi vida. Y desde esa perspectiva me parece súper interesante para abordarla dentro de los procesos de coaching. Porque, a ver, es como el reconocimiento, ¿cuál es la base que se está moviendo? ¿El pasado, presente o futuro? Muy, muy interesante, súper interesante. ¿Cómo podríamos enfrentar las pérdidas, bien sea de salud, de la libertad, de la confianza, de los sueños, del arraigo por la tierra, dentro de esos procesos de duelo? Estamos hablando con Yoli Castro acerca de el duelo. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar las pérdidas, bien sea de la salud, libertad, confianza, de sueños, arraigo por la tierra? Sí, bueno, fíjate, ¿cómo lo podemos enfrentar? Uno, en primer lugar, buscando un sistema de apoyo. Eso nos ayuda muchísimo, bien sea que me vaya de ciudad, me vaya de país, bien sea que un negocio quiebre y por lo tanto tengo que volver a comenzar un nuevo negocio. Cuando tengo un sistema de apoyo, busco información sobre qué nuevas cosas puedo hacer. Si antes tenía un tipo de profesión y me voy a otro país donde mi profesión probablemente no sea la que pueda ejercer, entonces buscar alternativas que me puedan ser útiles para ver qué se está haciendo. En el caso de la migración, es muy importante unirte a la comunidad donde estás, de ese nuevo país. Busca grupos religiosos, grupos de reflexivos intelectuales, grupos deportivos, métete en el condominio donde estás para prestar un servicio o una ayuda. Eso te ayuda a hacer tu proceso de duelo y sentirte parte de alguien, ¿no? Es decir, lo que decía Arnaldo Pangrací cuando dice que toda persona doliente necesita sentirse acogida y aceptada y escuchada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles de mis acciones fueran suficientemente atractivas para que donde estoy yo me puedan aceptarme, pueda ser escuchado y que pueda ser bien acogido? Entonces, está en mí qué puedo hacer. En el caso de la pérdida de la salud o una persona doliente, busca especialistas para que te den la mejor información posible. En el caso de cualquier otra persona, como sería el caso de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, búscate hacer qué es lo que más te gusta. Quizás es el momento para pintar, para escribir, quizás es el momento para retomar tu trabajo, para hacer una actividad que pueda servir y ayudar a otros, porque muchas veces nuestro dolor se diluye en la medida en que ya mi foco no soy yo solo, sino que también mi foco está allá afuera. Entonces estoy afuera ayudando a otros, que me doy cuenta que yo no soy la única que sufre. Hay otros que están sufriendo y que yo
dentro de lo poquito que puedo colaborar, puedo ayudar, puedo sentirme útil. Sal a caminar, el ejercicio físico ayuda muchísimo. Busca estar rodeado de tus amigos, de tus seres queridos. Me preguntarás ahorita en estos periodos de confinamiento en parte, que ya no podemos hacer esas grandes manifestaciones, a veces una compañía silenciosa es suficiente. No necesariamente tenemos que estar rodeado de muchas personas, una amiga, dos amigas. Muchas veces necesitamos el abrazo, pero a veces hay otra manera de abrazar que no es solo corporal. Yo puedo abrazar con palabras, escuchando a alguien por internet que escuche lo que el otro necesita. Incluso es un error porque yo en un momento pude haber caído en ello y gracias a una amiguita coach que me ayudó también a decantar algunas cosas que debía deshacerme y honro a Xiomara Perales, la honro de verdad porque estuvo conmigo en un momento donde trabajamos un poco sobre qué era lo urgente, qué era lo importante, un poco para no llenarme de cosas, porque muchas veces las personas cuando están pasando un duelo, un poco como para mantener el control, se empiezan a llenar de compromisos, de actividades, y todas las considero importantes, y pueden ser importantes todas, pero probablemente no son tan urgentes. Y muchas veces las cosas que son urgentes y que son importantes, nos consumen mucho tiempo, nos consumen mucha energía y nos consumen mucha atención, pero mucha. Y entonces, no cumplirlas y llenarnos de otras actividades nos generan estrés y angustia. El llenarte de viajes, de actividades, voy a salir, no voy a estar más en mi casa, me cambio de ciudad, me voy con mis hijos para no estar aquí, eso no es bueno, no es recomendable. A veces es bueno, sí, salir y regresar, tienes que hacer tu duelo, hay que estar en tu nido, vivirlo y luego con más tranquilidad, ya que has procesado muchas realidades, poder salir e ir y regresar, ir y venir. Eso te ayuda a hacer que tu vida sea más llevadera, ¿no? Yoli, quiero capturar una cosita que dijiste, pero a mí me parece súper valioso. Y yo le coloqué así como aceptarme estar en este nuevo espacio. Aceptarme. No aceptar, o sea, porque con el aceptar como que lo pongo en el exterior y pongo la responsabilidad fuera. Y no, la responsabilidad es adentro. Aceptarme que estoy en un nuevo espacio viviendo. Aceptarme que esa persona con la que compartía ya no está. Aceptarme. Y tiene como que entrar, como ponerme en un foco, el reconocer que eso ya no existe. Y cuando hablabas y recuerdo gente que va a otros países y entonces dice, estoy buscando una arepa para comerme porque eso, bla, 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 bla. Bueno, puedes aceptar que no hay arepas, pero hay otras cosas. Y es ubicarme en ese nuevo espacio y disfrutar de eso nuevo que me está brindando la vida, de esas nuevas oportunidades, abrirme a esas nuevas posibilidades. Y uno con estas últimas palabras tuyas de cantar aquello que es importante y urgente, focalizar a fin de transitar por ese momento tan álgido que estoy viviendo. Nos quedan 3 minutitos porque este tiempo es lapidario, Dios mío. Quiero hacer una última pregunta, Yori, agradecerte infinitamente esta linda y cercana y acogedora conversación que estoy segurísima que va a ayudar a mucha gente cuando la vuelva a escuchar, los que están presentes, que nos están acompañando y aquellos que los puedan disfrutar en diferido. ¿Qué ayuda en este proceso del duelo? ¿Qué recomendarías tú que tú dijeras, esto ayuda, esto no ayuda?
y de pronto decirlo hasta desde tu propia experiencia, desde tu propia vida, desde lo que has aprendido. ¿Qué crees tú que podría ayudar? Bueno, para mí ayuda definitivamente la meditación, ayuda a ir a ese espacio interior, ir hacia adentro, ayuda la oración fundamentalmente, para que, para que buscar elementos que me sostengan ante la turbulencia que genera muchas veces el dolor. Entonces, cuando tú logras conectar con esa paz interior y logras estar desde la plenitud, ayuda a tener tranquilidad. Meditación, oración, ejercicio físico, conversación con tus seres queridos, con tus amigos, con tus amigas, una buena lectura, ayuda a conocer qué es el dolor, ayuda a entenderlo, lo que han escrito otros autores, ayuda muchísimo. Si no soy de las personas, yo soy muy lectora, muy reflexiva, muy lectora, pero hay gente que hay que entenderlo, no le gusta probablemente leer. Bueno, en internet hay mucha información, probablemente hay muchos videos que le pueden ayudar para que entiendan que la fase que está pasando es natural y que muchas veces necesito la ayuda de alguien. Pedir ayuda es fundamental. Sí. Excelente, Yoli. Bueno, infinitas gracias, Yoli, por este espacio, por esta conversación tan rica. Muy agradecidos desde ICF por este tiempo que nos has dado. Esperamos que todo esto sea de apoyo, de ayuda para todos los que nos están viendo hoy y que nos seguirán viendo en diferido. Gracias a ti, Tania, que has estado allí acompañándonos en todo este proceso y bueno, agradecidos a todos los que estuvieron escuchando. Y nos veremos el próximo sábado con otro tema. Bueno, a mí no me queda más que recordarles que todas las grabaciones de todos los eventos de ICF los pueden encontrar posteriormente en el canal de YouTube de ICF Venezuela. Todos están ahí debidamente clasificados por lista de reproducción. Incluso tenemos los webinars de Semanas Internacional del Coaching de por lo menos 3 años. Y mira, son videos que vale la pena ver y recordar buenos momentos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Próximo sábado. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Feliz